¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio más de Voces desde el aula, Realidades Invisibles. En este episodio del día de hoy estaremos relatando un poco de lo vivido en nuestra jornada de prácticas de observación de la poderosísima ENSFA. Tomen asiento, mamás, papás, audiencia en general, esto va a estar interesante. No se desconecten. La delincuencia y la inseguridad son dos fenómenos que afectan sumamente a la sociedad. Las instituciones educativas no son la excepción. Por ello, el abordar los temas es de suma importancia para conocer tanto sus causas como sus consecuencias. Para hablar con respecto a los temas, tenemos como invitada especial a Valeria Esquivel, que es estudiante de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, José Santos Valdés. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida al programa del día de hoy. Me encuentro muy bien, gracias por la invitación. En tu visita a la escuela secundaria número 33, ubicada en la comunidad de Peñuelas, ¿qué pudiste observar respecto a los temas hablados, delincuencia e inseguridad? Al ser un plantel ubicado en una zona alejada, se ha visto perjudicado por la delincuencia, pues ha sufrido varios robos y sustracciones de material educativo, además de lo de la carretera 45, que ha sufrido varios accidentes, pero gracias a ello ningún estudiante ha salido perjudicado. Vaya, por lo que escucho, la situación es algo delicada a cierto punto, pues esas conductas o estos fenómenos siento que generan una barrera de aprendizaje para con los alumnos. ¿No lo crees? Tan solo entre el 2022 y 2023, el 33% de las instituciones educativas de Aguascalientes han sufrido de estos robos. Esto según los datos que arrojan la Secretaría de Educación Pública. ¿Alumnos que participan en estos actos? Sí, es correcto. Tal vez no sean los autores del acto o del crimen, pero al ser partícipes de los mismos, y es algo que Antonio Martínez Romo, director de la Secretaría de Seguridad Pública, ha señalado que los delitos cometidos están entre las edades de los 15 a los 25 años de edad, quien al ser interrogados evidencian que son provenientes de familias con actos delictivos. ¿Y cómo han solucionado estos fenómenos o no se han pronunciado al respecto? En el caso de la secundaria de Peñuelas, han implementado sistemas de vigilancia en todo el plantel, tanto como personal docente como administrativo ha optado por en temporadas de vacaciones llevarse los materiales para evitar estos robos. Con respecto a los accidentes automovilísticos, ¿han tomado alguna medida? Sí, en este caso, la escuela tomó la opción de delimitar lo que es la carretera y bardió todo ese tramo. Por su parte, el plantel 33, ¿cómo se ha pronunciado al respecto? ¿O cómo ha solucionado estos temas, estos fenómenos? Por su parte, en el plantel 33 no tenían el conocimiento de estos actos y no los culpo, ni nosotros teníamos el conocimiento hasta que realizamos unas entrevistas a los alumnos y ahí nos dimos cuenta. Y algo también que quiero recalcar es que tanto los alumnos como la sociedad era algo que lo normalizaban, que estaban orgullosos de eso, porque al hacer las entrevistas los alumnos nos platicaban muy naturalmente. Vaya, entonces es algo que a lo mejor los padres de familia que nos están escuchando desconocen también. No saben con quién se juntan sus hijos o a lo mejor sus hijos les platican lo que quieren que escuchar. Entonces, Valeria, agradezco mucho tu participación el día de hoy por habernos ahondado un poco más sobre los temas que, por ejemplo, padres de familia que nos están escuchando desconocen o tal vez conocen, pero piensan que todavía está muy bien o que están, como tú lo comentabas, normalizando esas situaciones. Porque como dicen, hoy en día la sociedad ha cambiado, pero eso no justifica que normalicen estas conductas delictivas o de inseguridad. Valeria, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Démosle un aplauso. ¿Por qué nuestros niños ya no quieren ir a la escuela? ¿Por qué terminan por abandonarla? Son dos de las preguntas que tanto madre, padre o tutor a cargo de ellos debe de hacerse antes de decirle que es un desobligado o que es un flojo. Por ello y más tenemos invitados especiales como Catherine Torres y Eric García, estudiantes de la ENSFA, que nos van a hablar un poco más sobre los temas que pudieron haber identificado factores de riesgo que influyen en la toma de esa decisión por parte de los alumnos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Bien, estábamos hablando sobre lo que es el abandono del estudio. Hoy en día hemos visto que este tema
ha sido un tema muy controversial porque ha ido en un aumento muy grande. Y no solo por la pandemia solo lo aumentó. Esto ya venía acarreándose tiempo atrás. Pero cuéntenos, ¿por qué creen que los alumnos deciden abandonar la escuela? ¿Qué observaron en su visita, en su jornada de prácticas de observación, muchachos? En mi caso, cuando fuimos a la jornada, pude percatarme que dentro del instituto los alumnos sufrían de bullying, tanto como los mismos alumnos como padres o tutores, ya que en mi instrumento de jornada pusimos la pregunta de qué les animaba a venir a la escuela, lo cual sus respuestas me dejaron sin palabras. Entonces quiere decir que los alumnos sufrían bullying tanto por parte de alumnos, compañeros, como de padres. Sí, algunos mencionaron que sufrían bullying por su economía, por cómo venían vestidos o complexión física, ya que algunos han llegado hasta el momento a agredirlos físicamente. De hecho, el 50% de las entrevistas que se hicieron fueron respuestas a que el entorno familiar era violento y era un ambiente muy agresivo para ellos. Según los datos de la Unión Nacional de Organizaciones para la Prevención de Suicidios en Aguascalientes, 8 de cada 10 estudiantes se ven envueltos en una situación de bullying, ya como víctimas, como agresores o como testigos. Además, el Instituto de Educación de Aguascalientes ha atendido al menos más de 50 casos de acoso y de violencia que se han reportado al menos en el año 2024. Me llama mucho la atención la cantidad de alumnos que se han visto envueltos en tan lamentables situaciones, pero ¿qué nos lo reportan con sus autoridades escolares, con padres o algunas otras figuras que tengan esa atención para con ellos? Claro que podrían hacerlo, pero es más el miedo o la inseguridad de lo que harían sus victimarios en cuestión de represalias. Y también viene siendo que a la hora de reportarlo con las autoridades, estas simplemente se limitan a llamar la atención y no hacerles una sanción. Mencionaban anteriormente que también sufrían bullying o maltratos en su entorno familiar. Los alumnos, ¿cómo afrontaban esas agresiones en el hogar? Los alumnos, ¿cómo afrontaban ese tipo de agresiones? ¿Se lo hacían saber a sus padres o figuras encargadas o su autoridad más inmediata? Bueno, aquí no era el caso, ya que los padres emigraban a Estados Unidos para dar una mejor vida a estudiantes, ya que ellos se quedaban a cargo de sus propios hermanos mayores, sus tíos o abuelos que los ayudaban a evitar las agresiones. Esto tiene mucho énfasis ya que esto es una causa por la cual los estudiantes dejan de estudiar. Tengo un dato preciso que me acaban de pasar precisamente. Según la Secretaría de Educación Pública, en Aguascalientes se ha sufrido un aumento considerable en la deserción escolar, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Estábamos de un 4.7 y pasamos a un 8.8%. Esto quiere decir que su eficiencia terminal, o sea, los alumnos que han llegado hasta su tercer grado de secundaria, bajó del 89.9 al 85.7. ¿Se presentó este fenómeno de abandono de la educación en los planteles a los que fueron? ¿Por qué lo hacían? ¿Se dieron cuenta de los motivos que tenían para hacerlo? Sí, por lo menos eso vimos en la escuela 13. Se presentaron muchísimos casos y también nos comentaron muchos esto debido a las entrevistas y a las observaciones que vimos. Claudia, la trabajadora social de la secundaria número 29, nos comentó a mi compañero y a mí que los muchachos que han desertado los estudios es porque tienen como creencia que solo es un requisito, ya que sus mismos padres les dicen que los niños se dedican a la pura casa y los niños a trabajar. Entonces, es una creencia que han tenido arraigada ya de generación tras generación, porque como bien dices tú, desde antes nuestros abuelitos, nuestros papás, gente que nos escucha no me dejará mentir, eran niñas al hogar, dedicarse a hacer de comer, a hacer qué hacer, a lavar, planchar, y los adultos, los hombres en este caso, a trabajar, o como lo mencionaban, para irse a Estados Unidos y seguir los pasos que han seguido sus padres anteriormente. ¿Algún otro factor o factores que influyan en la deserción escolar, Eric, por ejemplo? Hay demasiados factores que influyen mucho, te los voy a clasificar en tres, que vienen siendo los ámbitos económicos, sociales, familiares y de salud. Un poco hablando más del económico es de su estatus social, que va dependiendo de si son bajos, medios o altos. Aquí se ve mucho cuando son de bajos recursos, que el gobierno no puede dar capacidad para todos y apoyo. Entonces los alumnos prefieren apoyar a su familia saliendo y trabajando, como ya mencionaste, yéndose a Estados Unidos o priorizando un trabajo que no les garantice una vida estable. Hablando un poquito más de la salud, aquí hay un dato, como tú ya mencionaste, en la temporada de COVID hubo muchísima deserción escolar y no por el simple hecho de que se enfermaran o que no les afectara en sus horarios, simplemente porque no había recursos, ese es un punto, no había interés, ese es otro punto, y no les llamaba la atención ver una pantalla temprano.
Como tú dices, no me dejarán mentir cuando digo de quién se quiere despertar a las 8 7 de la mañana, pararse en un escritorio, nadie. Y menos teniendo la cama, la computadora a un lado, o sea, Está haciendo el frío como ahorita que está haciendo un extremo de frío, entonces nadie se quiere horrible, levantar, ni nadie. nosotros. Se expulsaron mucha deserción escolar en temporada de COVID, por lo que en estos tiempos apenas se está nivelando. Aún podemos ver a gente de 18 años entrando a prepa. Entonces, pasando al tercer punto, que era el social familiar, aquí influyen muchísimas cosas. Te voy a decir la más importante, que es el apoyo. Cuando una familia no te apoya en lo que tú quieres estudiar o que quieres seguir estudiando, tú no puedes hacer nada. Los jóvenes de secundaria que quieren seguir estudiando, pero por presión de los padres de trabajar o por el desinterés de sus padres de verlos triunfar, los jóvenes no se retan a más, se quedan en la sombra de no ser nada. El entorno social, tú, yo, mi compañera, todos en la audiencia, tenemos mínimo 2 conocidos que dejaron de estudiar. Eso puede influir mucho en otras personas. Puede ser que esos 2 amigos tienen uno en común y por el simple hecho de socializar, el que tienen en común, al ver que sus 2 amigos no estudian y les puede ir mejor, pueden ser más felices, él se influye a sí mismo de que por qué sigo estudiando yo si yo estoy triste y ellos felices. Eso influye mucho. Muy bien. Como ya lo vimos, padres, madres, tutores a cargo de los niños, no solo es decirle a los niños que son unos desobligados, que son unos flojos. Ya vimos que hay muchos factores que influyen en la toma de la decisión del por qué están abandonando la escuela. Entonces, se les hace un llamado a todos los padres, a todos aquellos que tengan a cargo a jóvenes que están estudiando, que se den el tiempo de hablar con ellos, que les pregunten qué está pasando, por qué quieres dejar de ir a la escuela, para darles ese apoyo, como tú decías. No hay apoyo, aquí se les hace el llamado, denles el apoyo, dense el tiempo de hablar con ellos y la confianza más que nada, porque sin confianza no van a llegar a ningún lado. Muchachos, Catherine, Eric, muchas gracias por habernos hablado sobre los temas de deserción escolar, qué influye para que tomen la decisión los alumnos. Muchas gracias por estar el día de hoy en este programa. Les agradezco su tiempo y su detenimiento en las observaciones que hicieron en su jornada de prácticas. Muchas gracias, Mario. Espero vernos pronto. Muchas gracias. Es un gusto tenernos aquí. Demos un fuerte aplauso. Cada mes en Aguascalientes se detectan 15 nuevos casos de niños con signos de hiperactividad. Esto según los datos arrojados por el Instituto de Salud Mental de Aguascalientes, el IMASAM, declaró Brenda Barrientos, la titular de lo que es el instituto. Entonces, queremos ahondar sobre qué significa que tengan esos problemas de déficit de atención e hiperactividad. Para hablar más de ello, tenemos una invitada especial el día de hoy, Lady Saucedo, quien nos va a hablar más al respecto. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Como bien lo mencionas, el 5% de niños y adolescentes en México padecen este trastorno. Eduardo Barragán, jefe del departamento, subrayó que esta condición provoca que los adolescentes sean distraídos, tarden mucho en hacer sus tareas y tengan malas calificaciones. Situación por la que los padres piensan que son alumnos rebeldes. ¿Llegaste a ver algo así en tu jornada de prácticas de observación en las secundarias a las que fuiste? Sí, es correcto. Llegué a verlo en la secundaria 19. Hablando con respecto al tema de lo que es la anorexia, la bulimia, ¿hay algún dato que nos dé una posición con respecto a los demás estados, con respecto a lo que es estos temas de conductas de alimentación? Sí, es correcto. Un estudio de la UAM nos demuestra que se hizo a 180 personas, de las cuales 97 fueron mujeres y 83 fueron hombres. Esto entre una edad aproximada de 14 a 18 años. En este rango de información se obtuvo que muchos de ellos padecían bulimia y anorexia. Entonces quiere decir que comían y lo vomitaban, lo regurgitaban, mejor dicho, o no comían de plano nada. Entonces, por lo que me comentas, quiere decir que tal vez sean conductas adoptadas, puesto que si yo veo a mi compañero que lo está haciendo, o a mi compañera que lo está haciendo, pues yo también lo hago, ¿no? Pero ¿sabes por qué, o se sabe por qué lo hacen, o qué es lo que buscan encontrar haciendo esas actividades o esas malas prácticas? Bueno, se ha mencionado que es por seguir estereotipos, principalmente estereotipos asiáticos, en donde la delgadez es lo más importante, según ellos en sus ideologías. Sin embargo, es importante mencionar que lo más sano es alimentarse de manera adecuada.
Pues vaya que sí está muy delicada la situación porque pues vemos que las instituciones educativas no tienen o no se ha visto un enfoque en cuanto a alimentación o a un seguimiento de que los alumnos den buenas prácticas de alimentación. Es poca la prevención y poco el tratamiento que se les ha dado. Por ejemplo, hablando de la 41, quiero imaginar que no existía algún tipo de indicación de al qué hacer con respecto a lo sucedido o qué medidas tomar. Por ejemplo, si el alumno no come o está tirando sus lonches, porque escuchaba que mencionaban que tiraban sus lonches íntegros. Entonces, quiere decir que el sistema educativo de aquí en México tiene que enfocarse un poco más en detectar y atacar esos tipos de conducta que son, a final de cuentas, muy perjudiciales para nuestros jóvenes de hoy en día. Pues nada, Catherine, muchas gracias por tu participación, gracias por tu tiempo, esperemos que no sea la última vez que tengamos aquí en el programa. No, muchas gracias a ti por la invitación. Démosle un aplauso. El guión presentado aborda problemáticas sociales y escolares que impactan significativamente el ambiente educativo, destacando cómo estas situaciones afectan el bienestar emocional y académico de los estudiantes. Desde mi formación como docente, esto me invita a reflexionar sobre el rol fundamental que tenemos los maestros como agentes de cambio y sensibilización en las comunidades escolares. La exposición de temas como el bullying, la deserción escolar, los trastornos alimenticios y las conductas inapropiadas revela una realidad muchas veces invisibilizada o normalizada. Es evidente que las escuelas no son solo espacios de aprendizaje académico, sino también contextos donde se reflejan los problemas sociales, familiares y culturales que viven los estudiantes. Ante esto, surge una gran responsabilidad, comprender las raíces de estas situaciones y actuar desde un enfoque humanista y preventivo. Uno de los puntos que más resalta es la necesidad de adoptar estrategias que fomenten la empatía, el respeto y la inclusión. Por ejemplo, en situaciones de maltrato o abandono familiar, es esencial trabajar en red con las familias, las autoridades educativas y, de ser necesario, con instituciones externas que puedan brindar apoyo emocional y psicológico. Además, se destaca la importancia de integrar programas de formación en valores y habilidades socioemocionales dentro del círculo escolar. Otro aspecto relevante es el de las estadísticas y datos compartidos en el guión, los cuales evidencian que estas problemáticas no son casos aislados. Como futuros docentes debemos entender que los números representan historias humanas y desafíos individuales. Esto requiere un abordaje sensible y adaptado a las necesidades específicas de cada estudiante, con el fin de construir entornos seguros y motivadores. Finalmente, este ejercicio nos impulsa a valorar el poder de la reflexión colectiva y la comunicación efectiva para generar conciencia y movilizar cambios en las escuelas. El trabajo colaborativo nos muestra el cómo desde una práctica docente bien fundamentada podemos ser parte activa de la solución, inspirando tanto a estudiantes como a sus familias a replantearse actitudes y conductas, además de sus creencias que perpetúan estas problemáticas presentadas en el programa del día de hoy. En conclusión, en este programa no solo nos dedicamos a describir la realidad observada dentro de las escuelas secundarias, sino los invitamos a comprometerse como líderes pedagógicos que buscan transformar la escuela en un espacio de crecimiento integral, superando barreras y brindando oportunidades para todos.